Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas a las 8:45 de día jueves. Y hoy no me acompaña Carmen Ortiz ni Claudia Méndez Arriaza, me acompaña don Juan Luis Font. Buenas noches, don Enrique. Mucho gusto de estar aquí en día jueves. Muy contento. Acompañando. Ahora, ayer no estuvo el miércoles, está hoy día jueves con nosotros. Es cierto, pero es que tenemos un tema muy atractivo que tratar el día de hoy. Y vamos a compartirlo inmediatamente. Hay que admitir que Quique y yo somos de esos enfermos por lo electoral. Nos fascina a los dos todo el tema político. El análisis, y aquí tenemos otro que es más enfermo que nosotros dos juntos de temas electorales. Lo ha convertido en un oficio. Don Víctor Borges, de Borges Asociados. Víctor, buenas noches. Buenas noches, un gran gusto estar con ustedes. Bienvenido. Y empieza don Juan Luis Font. Arrancamos platicando a ver, Canal Antigua y Contrapoder te han encargado una nueva medición, una nueva encuesta. Vamos a iniciar presentando la ficha técnica. Una ficha técnica que describe una medición a nivel nacional con, ahí lo tenemos, esto es 1.200 entrevistas a nivel nacional, todo el territorio de Guatemala, hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en todo el país, con un margen de error de más o menos 2.8%. Arranquemos por la primera pregunta, Víctor, que siempre te hacemos, pero que es indispensable plantear. ¿Es suficientemente confiable una muestra de 1.200 personas para reflejar el universo de los guatemaltecos? Sí, por supuesto. Si una muestra es escogida al azar y cubre efectivamente todo el territorio nacional, es más que suficiente. Es más, es muy usual en otros países trabajar con muestras de 800 entrevistas, con países muy grandes, y no hay una gran diferencia entre encuestar en un país con 3 millones de electores que con 6 millones o 10 millones de electores. O sea, los tamaños de muestra tienden a ser similares, 1.000, 1.200, a veces 800 entrevistas. Una pregunta más para Víctor antes de que Quique pida que nos presenten ya el resultado de la primera pregunta o de una pregunta fundamental que queremos plantearle a nuestros televidentes. La pregunta tiene que ver con, muchas personas siempre desconfían de las encuestas. ¿Qué debe explicársele a las personas respecto de qué es una encuesta en un momento como este? Sí, bueno, la encuesta se basa en preguntar a las personas, igual que hacen los periodistas, igual en todo caso que hacemos todos los humanos en la vida cotidiana. Le preguntamos a la esposa, a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, ¿qué opinas vos?, etcétera, etcétera. Ahora, la encuesta lo que tiene es que se hace una muestra que intenta ser representativa. O sea, se hace una muestra de gente en todo el país que vive en la zona rural, en la zona urbana, que es hombre o mujer en las mismas proporciones, que son gente de ingreso alto, de ingreso bajo, de ingreso medio, que son gente de un grupo étnico indígena o garífuna o ladino, etcétera. O sea, en la encuesta intentamos entrevistar a todo tipo de gente que hay en Guatemala, a todos los tipos que nos podamos imaginar. Si eso se hace con una selección al azar suficientemente dispersa, se logra hacer esto. Ahora, la encuesta recoge lo que la gente dice, y la gente a menudo se le pregunta sobre cosas que no sabe o sobre cosas que no tiene suficiente información. Entonces, por ahí pueden haber problemas a veces. O incluso, Víctor, y por otro lado, sí, dime. Pero en esa misma línea que iba, solo para que ahondemos, incluso en estos días que hay tanta movimiento todos los días con diferentes temas, la opinión puede variar constantemente. Cambia continuamente porque esta situación en Guatemala de estas últimas semanas, 6 semanas o más o menos, es absolutamente anómala en casi cualquier país, ¿verdad? Es muy raro, un gobierno que prácticamente se derrumba en cuestión de días, un candidato oficial que se sale del partido, un partido oficial que nombra a alguien con poco atractivo electoral. Todo esto que pasa es muy raro. Una multitud que sale de manera inusual a protestar en un país que es bastante ajeno a eso. Un país que ha aguantado todo tipo de cosas sin hacer manifestaciones de este tamaño, de pronto todos los fines de semana se han convertido en una alegre protesta en el centro cívico. Entonces, esto es un sub y baja, Yo el otro día le hablaba a Juan Luis de que aquí hubo un terremoto y las réplicas no han terminado. Entonces, en una situación de ese tipo, la encuesta es más que nunca una fotografía del momento. Va a ir variando fuertemente en las próximas semanas, de seguro. Esto apenas empieza con el terremoto que decía Muy bien. Víctor Borges. Es el eslogan de Quique por estos días. Sí.
Vamos a ver el resultado de la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a analizar con Víctor tiene que ver con papeleta y tiene que ver con por quién votaría para presidente. Entonces, con papeleta, donde está la fotografía del candidato y está también el símbolo del partido. El símbolo del partido. Explícanos un poquito lo que estamos viendo en gráficas. O sea, es obvio lo que estamos viendo en gráficas, pero Sí. cuéntanos un poco lo que eso representa. Bueno, usando papeleta, o sea, voto secreto, se le entregó a la gente, se le pidió que se volviera, que marcara a un candidato y que lo deposite en una urna. Entonces se supone que ahí no hay miedo ni hay pena de votar por determinada gente. Se mantiene Valdizón muy arriba, como ha estado en toda la campaña, pero con algo interesante y es que baja por primera vez, ¿verdad? Todavía en la encuesta anterior, que tenía alrededor de un 40%, estaba muy cerca del 50%. Ya cuando era voto válido. Sí, en voto válido. Se estaba muy cerca de poder ganar en primera vuelta. Ahora está bajando y es más probable que haya una segunda vuelta. A ver, nuestros televidentes deben saber que la medición anterior a la que te estás refiriendo es la medición del mes de febrero. En esta ocasión, Manuel Valdizón aparecía con 40% de intención de voto. Ahora ha bajado a un 34.5%. Sí, bajó 6 puntos más o menos. ¿Pero eso es significativo o no es significativo? No, sí, es una muestra de que lo está golpeando el tema de no te toca y ese tipo de cosas, ¿verdad? No sabemos cuánto más, está tan arriba en todo caso que es apenas un detalle, el hecho de que haya bajado, pero puede... Yo no he tenido oportunidad de ver todavía los cruces demográficos y demás, pero en la baja, ¿se da principalmente en esas clases medias urbanas o se da en general en todo el país? No, yo diría que es más un asunto urbano y de clases medias y sigue manteniendo un apoyo en el norte, por ejemplo, que incluye PT, un apoyo extraordinario, ¿verdad? Ajá, y como le digo, está muy arriba y en todavía el altiplano, su apoyo es bastante... sigue siendo fuerte. Mientras seguimos conversando, yo le pido a producción que nos mantenga un poco la gráfica allí, que aunque no parezcamos nosotros en pantalla, pero que esté la gráfica porque vamos a seguir hablando de los otros temas, el caso de Sandra Torres en todo caso. Porque el que sí se desploma, obviamente, la encuesta se hizo a mitad de camino, asumiendo, me imagino que Alejandro Sinibaldi iba con MR y lo pusiste así en la boleta. Pero ese se desploma sustancialmente comparado con donde estaba en la encuesta anterior, pero Sandra Torres se mantiene más o menos igual. Sandra se mantiene igual, Sinibaldi baja, tenía que bajar y no por él mismo, ¿verdad? O sea, es que es el candidato del partido oficial, ¿verdad? Es el candidato del partido oficial y el partido oficial se derrumbó. Y, por ejemplo, es un tema para ver en otro momento, pero más del 90% se queja de la corrupción del gobierno, etcétera. Entonces, Sinibaldi bajó porque lo bajó la circunstancia y lo bajó tan dramáticamente que renuncia a ser candidato, ¿no? Entonces, Sandra Torres, si él ha renunciado ya a ser candidato, ha dicho que no va a proponer su candidatura en estas elecciones. Entonces, Sandra Torres se queda en el segundo lugar, prácticamente estancada, con la misma intención de voto que mostraba en la medición anterior que se hizo en el mes de febrero. Sí. Sandra en febrero tenía 13 puntos y ahora tiene 12.9. Es lo mismo, está dentro del margen de error. O sea, y ella, en todo caso, es muy probable que sea la candidata de la segunda vuelta, ¿verdad? Es una de las más probables para la segunda vuelta y ahí habría que ver si tiene capacidad de recoger el voto anti-Valdizón. Ahora, aquí la cosa curiosa es la posición que llega Jimmy Morales. Sí. Jimmy Morales sube sustancialmente de la medición anterior. Jimmy Morales tenía un reconocimiento de nombre fuerte, pero no como político, no como candidato, como personaje de televisión, como comediante. Sin embargo, eso no lo había convertido en intención de voto. En esta ocasión sí sale ya con esa intención de voto sustancialmente más alta. ¿Tienes también otra vez una diferencia demográfica de en qué parte del país sube sustancialmente, Jimmy? Claramente área metropolitana, o sea, claramente departamento de Guatemala, un poco Antigua, Zacatepec, región central. Es región central fundamentalmente y es también clase media y es también algo que no sabemos si se va a mantener. Pero eso implica, Víctor, que absorbe muchísimo del voto de ese sector, porque ese sector no es más que el 25% del total del voto. Y para que tenga 10 puntos agarró casi la mitad de ese voto. Es alguien que viene de afuera, que no es político, no está hablando mucho de antisistema, ¿verdad? Pero es alguien que no es político
que parece por lo menos una cara nueva y eso... Pero sí se define desde el principio como ni corrupto ni ladrón. Digamos, lanza una idea muy sencilla y muy oportuna. Muy sencilla de comprender y muy oportuna porque hace de inmediato clic o se enlaza con el sentimiento de la población. Correcto, y a esa gente a veces le va bien, ¿verdad? En El Salvador, Funes llega a la presidencia sin ser un político, sino siendo alguien de la radio y de la televisión. El señor Solís en Costa Rica. Costa Rica no es nada de eso, pero también ganó de la nada. Solís, el actual presidente de Costa Rica, es profesor universitario y no era conocido en los medios, era bastante desconocido. Sin embargo, la gente protestando contra el statu quo votó por un desconocido. Pero hay una experiencia anterior en Costa Rica que es el doctor Abel Pacheco. Era un médico que tenía un programa de televisión de salud, un programa de televisión por muchos años, hablando bonito y hablando de cosas que no eran políticas, y cuando se lanza de candidato presidencial, muchísima gente vota por él. No sirvió como presidente, pero... Bueno, Tony Saca era también un personaje, una figura de radio, y surge desde ese espacio. Sí, y en Honduras, en la última elección, Salvador Narrala tuvo una votación interesante también, y es un hombre de televisión. O sea, hay una ventaja en ser ya conocido en la tele, por eso ustedes deben comenzar a pensar en la próxima campaña. Víctor, pero en términos generales, una candidatura como la de Jimmy Morales que muestra un crecimiento, digamos, súbito de 10 puntos, de febrero a mayo, de 9 puntos, 10 puntos, ¿es previsible que eso logre sostenerse o eso puede verse afectado también por el dinamismo del proceso político guatemalteco? Yo diría que puede verse muy afectado por lo que sigue y yo no creo que los grupos de poder aquí, los grupos fácticos que controlan el país estén satisfechos con una candidatura como la de Jimmy Morales. Así es que yo no sé qué va a pasar, pero uno esperaría que se vea afectado también por esta situación tan fluida. Le pedimos a producción que vuelva a ponernos otra vez la imagen de la intención de voto. Nos parece interesante todavía plantear un par de preguntas. Aquí don Quique Godoy se está mordiendo los labios por plantearlas. No, es que en parte de esto, porque nos hacen estas preguntas, obviamente hubo variación de ese día que se hizo la medición para acá. Ya Alejandro Sinibaldi anunció que no va, ese 6.6% se dispersará de alguna forma. Es ese tipo de cosa que va a seguir cambiando hasta que no esté 100% sentado en quiénes son los candidatos y hasta que no esté 100% en camino. Por ejemplo, ahí sigue apareciendo Roberto Alejos. Roberto Alejos no va a candidato presidencial, es Lizardo Sosa. Esas dos variables obviamente te pueden hacer variar el resultado. Sí, por supuesto. Todavía no se sabe quiénes son los candidatos, ni siquiera si todos estos partidos van a correr y van a tener un candidato. Entonces, habría que esperar al cierre de la inscripción de candidatos para estar un poco más seguros respecto a estas papeletas. Yo le quiero preguntar a Víctor Borge, ¿qué significa que una candidata como Sandra Torres, que es una mujer prácticamente con pleno conocimiento, se mantenga durante 4 meses con una misma intención de voto, con alrededor de esos 13 puntos? ¿Qué se puede decir sobre eso? Tiene una imagen negativa relativamente alta en comparación a los demás candidatos, ¿verdad? Ella que ha estado más en política ha sido también mucho más atacada en el pasado y no ha logrado bajar esa cantidad de negativos, de gente que nunca votaría por ella. Y por otra parte, tiene un arraigo más en el interior del país que en las zonas urbanas, que en las metropolitanas y urbanas de las cabeceras de departamento y demás, tiene menos apoyo ahí. Entonces se le dificulta crecer. Sin embargo, su aspiración será entrar en la segunda vuelta, como segunda en la segunda vuelta, y tratar de conseguir una coalición de los anti-Valdizón, ¿verdad? Que es una cosa con una dificultad, es que es difícil. Ambos tienen un antivoto muy fuerte. Sí. Especialmente en áreas urbanas. Sí. Lo que te puede llegar a pasar, que esa es una cosa que no sé si has medido, es que el porcentaje de personas que se abstengan de votar en primera vuelta suba sustancialmente en el área metropolitana si no llegan a identificar a un candidato que llene sus expectativas. Correcto, sí. Y la gente está muy confundida porque la campaña ha sido sumamente anormal. A estas alturas del partido, a unas poquísimas
semanas o meses de las elecciones. 95 días. Todavía no sabemos qué va a pasar, ni quiénes son los candidatos, ni quiénes son los partidos, ni nada por el estilo. Es muy difícil para la gente seleccionar en esas circunstancias. Debemos decirle a nuestros televidentes que en esta encuesta, en la encuesta Canal Antigua contra Poder, le estamos mostrando apenas unas cuantas preguntas. Usted puede leer la encuesta. Una. Sí, le vamos a mostrar muchas más hoy en la noche, pero usted puede leer la encuesta completa en la revista Contrapoder. Sin embargo, hay una pregunta más que hacerle a Víctor respecto a esto de la intención de voto. Cuando uno revisa las otras preguntas, porque se le vuelve a preguntar al entrevistado, por ejemplo, de manera abierta por quién votaría, luego se le muestra un listado de candidatos, es decir, se cruzan varias veces las preguntas. Manuel Valdizón pareciera tener, en lo que yo leo, algo así como un 28 o 29% de voto asegurado, firme. De voto duro, sí. Ese es como su voto duro. Sí. Ese voto duro, en términos generales, en tu experiencia en América Central, ¿es difícil de socavar? Es difícil, sí, es difícil, sobre todo que estamos muy cerca de la elección y a pesar de todo el caos no ha sido tan golpeado. La baja ha sido de 6%, que digamos que era un voto más débil. Pero y fundamentalmente en esa clase media urbana que le pegó mucho las no le toca y no todo le esto. toca. Ese 28% es el doble o más del doble que lo que tiene Sandra en el segundo lugar. Entonces, parece difícil que baje del primer lugar en lo que sigue. A estas alturas, lo más probable es que Valdizón esté en segunda vuelta. Es lo más probable que entre en la segunda vuelta. Sí, sin embargo, hay que ver cuánto más lo golpea el tema de no le toca y la campaña. Eso por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, la intervención de Alfonso Portillo en la campaña, porque la encuesta también hace preguntas respecto de qué peso puede tener Portillo en tarima electoral. Sí, hemos visto desde encuestas anteriores que tiene una gran popularidad Portillo y que su apoyo es importante. Su apoyo es importante para cualquier candidato, sobre todo para candidatos pequeños, ¿verdad? Pero históricamente en Guatemala hay muy pocos casos de voto que pueda ser endosado o de popularidad que pueda ser endosada. ¿Qué piensa Víctor de eso? No, sí, efectivamente se requieren condiciones especiales para que se dé ese endoso. Y aquí hemos visto cosas que no funcionan. Por ejemplo, Álvaro Arzú como candidato a alcalde pone candidatos a presidente del Partido Unionista en cada elección y no levantan, ¿verdad? O sea, la popularidad de Álvaro Arzú, que ha sido muy grande durante todos estos últimos 20 años, no alcanza para que alguien se convierta en presidente. Lo que sí puede tener efecto en este caso, el caso de Alfonso Portillo, es que la bancada de todos, en todo caso, sea más grande que la popularidad y los votos de su candidato a presidente. Sí, muy que eso es algo muy diferente. Muy probablemente, sí. O sea, sí puede distorsionar el cómo se integren las bancadas de esta octava legislatura. Él está apuntando a eso, hacia obtener una cantidad atractiva de diputados que le permita hacer y decían sobre esa futuro. pregunta, no hemos empezado a medir diputados porque si no hay certeza en tema de presidencia todavía, menos habría preguntamos, como primer experimento, preguntamos por quién votaría para diputado, por cuál partido político votaría para diputado. Y sale el líder más fuerte que la mayoría, pero UNE sale en segundo lugar. Sí, pero además baja mucho sobre el voto presidencial. Y el Partido Patriota se cae completamente. Sí. Espérate, te digo porque eso es interesante. Las elecciones para diputados, el partido líder saca un 30%, mientras que en las encuestas para presidente el partido líder anda por el 40%, y aquí en esta encuesta anda por 34% y sale con un 30%, y el UNE sale con un 12%, igual que lo que tiene Sandra, creo sale con un 5% y los Patriota baja a 4%. O sea, el Patriota casi que desaparecería. Víctor, vamos a mostrarle ahora a nuestros televidentes la imagen de un dato que reflejabas hace un momento, referente a Sandra Torres, pero que se extiende a otros candidatos también. A la pregunta de ¿por quién no votaría usted nunca? Estas son las respuestas que ofrecen los guatemaltecos consultados. En primer lugar, vuelve a aparecer Sandra Torres con un 32%. 32% de los consultados dicen que por ella no votarían nunca. Pero Manuel Valdizón, que en el mes de febrero tenía aproximadamente 10% de antivoto, este es el antivoto, crece hasta un 28%.
Y luego vean ustedes, Sinibaldi crece también hacia un 11% y aparece en este listado Mario David García del Partido Patriota, que se estrena rápidamente, tiene más antivoto que intención de voto, triplica casi su antivoto a la intención de voto. ¿Qué puede decirnos Víctor Borge de esta gráfica? ¿Qué es Bueno, relevante ahí? lo primero y más notorio es que Valdizón lo está golpeando la campaña de No Le Toca, ¿verdad? Efectivamente, y que puede ser una mezcla, según él mismo ha dicho, es una campaña orquestada contra él, ¿verdad? Debe ser una mezcla de algo, alguna gente tratando de aprovechar y orquestar el asunto, pero también una parte que surge naturalmente, ¿verdad? Pero en todo caso lo está golpeando. En el caso de la subida de Sinibaldi, yo diría que no es Sinibaldi quien sube los negativos, es el Partido Patriota, ¿verdad? Que todavía lo marca, es el caos de estos días en el gobierno. Y lo de Sandra es sumamente alto, es el 32%. ¿Cuál es el límite o el umbral donde cuando tienes cierto nivel de antivoto es difícil que quedes de presidente? Se habla de que una tercera parte, o sea, un 33%, que es donde y ambos están muy cerca. Donde está Torres prácticamente, ya hace que sea muy difícil. Vamos a una segunda vuelta, imaginemos que vamos a una segunda vuelta. Es tantísimo el negativo que tiene Sandra Torres que se le va a dificultar. Con la ventaja en este caso que la segunda vuelta es Torres Valdizón. Claro, los dos tienen un altísimo antivoto. Lo cual te generaría potencialmente, especialmente en clase media urbana, un abstencionismo en segunda vuelta porque no ven una alternativa en ninguno de los dos. No veo alternativa en ninguno de los dos, entonces podría subir el abstencionismo en los dos. Y García es interesante, pero es que es alguien a quien le toca ser cirineo en el peor momento, ¿verdad? Entonces es mucho más el rechazo que consigue que el voto que consigue. Pero otra vez, quizá no sea necesariamente la persona, algo será de la persona y algo también le corresponde del partido político. Es el partido, definitivamente, sí. Mario David García puede puede haber hecho cosas buenas y cosas malas en su vida, pero en este momento casi nadie lo conocía. Estaba olvidado por buena parte de la población. Y cuando sale, simplemente los que votan por él es un voto duro del Partido Patriota, un 1%, y lo rechazan como alguien por el que nunca votarían un 5%. ¿Verdad? Eso es muy fuerte. Antes de ir a la pausa comercial, vamos a explicarle a nuestros televidentes que al volver vamos a mostrarles otra parte completa de la encuesta que se refiere a la consulta respecto de este movimiento político que se está viviendo en Guatemala. Cómo reaccionan los guatemaltecos frente a las protestas, cómo reaccionan frente al presidente Pérez Molina, cómo reaccionan frente a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero les decimos que hay muchísimos datos más en materia electoral y en materia de asuntos nacionales en general, como por ejemplo aprobación o no aprobación del gobierno, que ustedes pueden encontrar en la encuesta encargada por Canal Antigua y la revista Contrapoder en la edición de esta semana de Contrapoder. Vamos a la pausa, don Quique. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos para entrar a esta segunda etapa del análisis de la encuesta con Víctor Borge. En las 8:45 estamos conversando con Víctor Borge. Él es un investigador en términos de mercado y en términos de situación política de la región, que ha trabajado a lo largo de los últimos 30 años por lo menos. Conoce profundamente a Guatemala y realiza mediciones para Canal Antigua y la revista Contrapoder. En este proceso electoral le hemos encargado prácticamente una medición por mes. Así como estamos presentando en este momento la medición que se hace pública en junio, habremos de presentarles a inicios de julio la siguiente medición. Ya nos ha dicho Víctor que es muy probable que en la siguiente medición haya cambios, porque frente a lo que estamos los guatemaltecos es a una situación política muy dinámica y muy líquida, suelen decir los encuestadores. Eso refiriéndonos al tema electoral. Pero ahora vamos a empezar a tratar datos respecto de esa protesta, de esas manifestaciones en contra del sistema político considerado corrupto por muchos guatemaltecos. Veamos la primera pregunta que les queremos mostrar en este momento. Se les sale a preguntar a los guatemaltecos si estaría usted de acuerdo con que el presidente permanezca en su cargo o renuncie. Recuerde el hashtag que se ha utilizado ya durante toda esta crisis, renuncia ya. Y mire cómo responden los guatemaltecos. Estamos prácticamente frente a una naranja, una manzana también, partida por la mitad. ¿Qué nos dice Víctor respecto de esto?
Bueno, hay un gran descontento con el gobierno. Hay un 97% que dice que el gobierno es corrupto, por ejemplo, que está trabajando mal, la cifra es también 70%, algo así. Hay un gran descontento con el gobierno, sin embargo, una buena parte de los que están descontentos no se la quieren jugar a que no haya elecciones o a que el presidente renuncie y siga la situación de caos. O sea, un país que tuvo tantos años de guerra, yo supongo que hace que la gente lo piense dos veces y diga, no, mejor, ya va a terminar, que termine. Que termine. Entonces es mucho más la gente que opina mal del gobierno que la gente que dice que el gobierno debe renunciar. Ahora, Otto Pérez Molina venía bajando en su popularidad en general los últimos 6, 8 meses. Fue drástica la caída. Él estaba mejor que su gobierno por mucho tiempo del gobierno, pero en los últimos meses personal era mejor que la del gobierno. Pero en los últimos meses empezó aceleradamente a decaer aún más. Ese 50% es mucho menor que lo que nos decía hace unas semanas en otras ediciones que vimos, lo que pensaban de Roxana Valdetti, que también vamos a ver ahora lo que piensan de ella. Se le cargó por completo la responsabilidad a Roxana Valdetti de todo lo malo. Pues Roxana se ha convertido en una especie de chivo expiatorio, ¿verdad? Y mucha gente parece haber quedado satisfecha. Basta con que salga Roxana Valdetti y no hace falta que el presidente salga. Mucha gente que está preocupada por el caos que puede seguir a una renuncia del presidente. Entonces sí, se le cargó mucha de la responsabilidad a Sandra. Sin embargo, Otto Pérez Molina ya venía bajando. Yo diría que desde que comenzó esta campaña política no oficial hace más o menos un año, los golpes hacia el gobierno son muy fuertes, ¿verdad? Vamos a mostrar una segunda gráfica que hemos trabajado respecto de esta encuesta. Una gráfica, le pedimos a producción que nos presente la siguiente imagen, por favor. ¿Cree usted que el presidente Pérez Molina está involucrado en el negocio de las aduanas? Primero debo decir, Víctor, aunque no mostramos esa pregunta, es impresionante la cantidad de personas en Guatemala que están enteradas sobre la existencia de una mafia política administrativa en las aduanas. Ese caso que dio a conocer la Comisión Internacional contra la Impunidad el pasado 16 de abril. Prácticamente 8 de cada 10 guatemaltecos están bien enterados. Todo el mundo sabe, sí. Todo el mundo sabe. Y de ellos, 77% piensa que el presidente Pérez Molina sí está involucrado. Y aún así solo la mitad quiere que renuncie. Aún así solo la mitad quiere que renuncie. Porque faltan apenas 5 meses. ¿Qué pasaría si renuncia? Hay más miedo de la gente de lo que puede ocurrir. De lo que puede ocurrir, ¿verdad? Hay un porcentaje importante que estando insatisfecho con el gobierno dice, no, sí, ¿para qué se va a ir? Posiblemente si faltaran 2 años la cifra sería mayor, pero faltan 5 meses. Entonces hay que esperar, la gente prefiere esperar y estar tranquila. Ahora, es una noticia tan escandalosa, tan enorme, tan grande, que sí, en pocas semanas todo el mundo en el país sabe qué es la línea y qué pasó y cómo ocurrió. Y eso que todavía no han salido largas listas de empresarios que pagaron a la línea, ¿verdad? Es interesante ver cómo las personas tienen un juicio categórico. Es que cuando hablamos del 77% estamos hablando prácticamente de 8 de cada 10 personas piensan que Pérez Molina está involucrado en la corrupción de las aduanas. Pero a la hora de decidir, preferimos que se quede o preferimos que se vaya, casi la mitad dicen, yo me quedo por lo seguro, mejor que salga en 5 meses. Ya después habrá tiempo para entrar en términos de justicia y tribunales. Además, hay un problema de los guatemaltecos y que pasa en otros países, y es que los seres humanos fácilmente nos malacostumbramos a cosas. Entonces, en Guatemala nos hemos malacostumbrado a que haya corrupción en los gobiernos. Y si ves las preguntas que hicimos sobre si los gobiernos anteriores han sido honestos o corruptos, todos han sido corruptos, según la gente. Ninguno se salva del juicio. Ninguno se salva de más de la mitad del electorado diciendo que hicieron un gobierno corrupto. Y es considerado más corrupto el más reciente. A más antiguo es considerado menos corrupto, más no incorrupto. Ahora, basado en eso, me va a hacer una pregunta interesante. Si siguen saliendo más escándalos de corrupción, aunque son atribuibles a este gobierno en particular, ¿cómo afecta eso a los políticos tradicionales en general? Yo diría que los afecta a todos, y es que casi todos los de la lista son políticos tradicionales, ¿no? O sea, se te salvan un Jimmy Morales, un Juan Gutiérrez, se te salva en todo caso, incluso tal vez una Suri Ríos, que aunque ha sido diputada, no ha estado cerca del gobierno. En el centro de las cosas, sí. Pero va a afectar a Valdizón, por ejemplo. O sea, aunque no
se destapen escándalos en donde Valdizón haya participado, sino simplemente escándalos adicionales de corrupción. El candidato que está en el primer lugar puede salir golpeado también. A ver, yo tengo una opinión respecto de lo de Suri Ríos. A mí me parece que Suri Ríos va a verse afectada también y señalada como parte del mismo establishment político. Tenemos más información que ofrecerles. Les presentamos la siguiente gráfica, siempre referido a este movimiento de crítica hacia los políticos. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la renuncia de Roxana Baldetti al puesto de vicepresidenta? Miren, hay un 63.7% muy de acuerdo, no solo de acuerdo, sino muy de acuerdo, y un 28.3% de acuerdo. Esto lleva casi al 90%, al 92% de la población diciendo que está de acuerdo con que Roxana Baldetti se haya ido. Y muchos de ellos están muy de acuerdo. Sí. Es un juicio contundente, de verdad. Es casi, diríamos que todo el mundo, prácticamente, solo hay un 7% en desacuerdo. O sea, Ahora, aquí hay una cosa curiosa, porque eso es la pregunta, porque nos han hecho mucho la pregunta, ¿qué tanta carga urbana o rural tiene al final la encuesta? Porque para estar tan informado ese porcentaje de la población, quiere decir que esto penetró ya hasta lo más profundo de Guatemala. Sí, sí. Incluso a lo rural disperso. O sea, recordemos que ahora en esta Guatemala tan pobre, con mucha gente en situación de pobreza, lo que sí hay en todas las casas es televisión. Y hay cable, y hay acceso a la radio, lo que se leerá poco periódico, pero hay televisión omnipresente en este momento en todo el país. Y los celulares, o sea, tenemos ya en Guatemala que la gente pobre tiene celular, todo el mundo tiene celular. Entonces hay un acceso a información que no teníamos antes. La velocidad con la que se distribuyen las noticias es mucho mayor, lo cual también dificulta mucho el gobernar. El gobernar. Pero también hace que tengamos una variación de opiniones constantemente conforme fluye información. Gobernar requiere cierta dosis de secreto, y ahora con internet y con celulares es bien difícil mantener ese secreto. Entonces el ataque en las redes sociales contra acciones de gobierno comienza cuando apenas se está pensando en el tema, cuando apenas se está planteando. O sea, si vos quisieras hacer algo como universalizar el seguro social, la discusión comienza cuando ni siquiera has escrito el primer documento del tema. A ver, tenemos una segunda pregunta que se refiere exactamente al caso de Baldetti. Ya hablábamos de la contundencia de más de 9 de cada 10 que están de acuerdo con que Roxana Baldetti haya renunciado. Vuelve a ser más alto todavía cuando se pregunta si el caso ya está cerrado, el caso de corrupción que se le atribuye a Baldetti, ¿ya está cerrado con su renuncia o cree que debe ser llevada a tribunales? 94.3%, Víctor, esto es prácticamente todo el mundo piensa que ella debe enfrentar tribunales. Sí. Ahora, no preguntamos de la misma manera por Otto Pérez o por otras gentes, ¿verdad? Sería interesante hacerlo en la siguiente medición. Saldría alto y también. Tampoco se hizo pregunta, porque nos han hecho la pregunta si se hizo alguna medición de segunda vuelta. Todavía no hemos preguntado qué sucedería en una potencial segunda vuelta. No hemos hablado de segunda vuelta. Pero es que en términos reales, el panorama de segunda vuelta todavía se ve muy difícil de dilucidar. Ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos en la primera. Están cambiando rápidamente muchos nombres, ¿no? Bueno, vamos a mostrar una gráfica más que se refiere a la reacción de los guatemaltecos frente al movimiento de protesta que se ha presentado en diferentes ciudades del país. Una gran cantidad de personas en la capital de Guatemala, pero muchas personas también en Cobán, en Huehuetenango, en Totonicapán, en Suchitepeques, en Quetzaltenango, en muchas ciudades de Guatemala. 86.6% de los consultados están de acuerdo con este movimiento de protesta, Víctor. Eso te hace pensar en una especie de primavera guatemalteca. Me encantaría que abundaras sobre esa comparación que haces entre Guatemala y lo ocurrido en el mundo árabe, sobre todo en el norte africano. Sí, es que el acceso a Internet, que se da fundamentalmente, ya mayoritariamente en estos países, vía celular, el acceso a Internet hace que las noticias circulen muy rápido y que sea muy fácil convocar a protestas. En la primavera árabe, en los últimos años, tuvimos levantamientos que acabaron con dictaduras. En Egipto, por ejemplo, o en Libia. También tuvimos Túnez, todo convocado por Internet básicamente y desde las clases medias. Tuvimos la situación en Siria, que ya lleva 5 años de guerra civil,
Y lo que demostraron las redes sociales es que son capaces de votar a un dictador o de votar a un sistema, pero no sirven para construir algo, para lo que sigue. Entonces, en Guatemala, por primera vez en muchos años, vemos manifestaciones públicas de ese tamaño, de protesta de ese tamaño, y han sido convocadas sin líderes visibles, ¿verdad? No con liderazgos fuertes, sino con un montón de líderes pequeños y en muchos casos no visibles. Lo difícil es pasar de ahí a cambiar ese sistema, a reconstruir este país. Guatemala hace rato que había que hacerlo de nuevo, pero todavía sigue pendiente el tema de construir de nuevo el país y no va a ser vía redes sociales. Requerimos una especie de acuerdo nacional. Aquí hay un dilema. A ver, las personas creen que lo que ellos piensan y su entorno inmediato es lo que piensa todo el país. Sí. Y es uno de los dilemas principales que hay cuando la gente ve números de este tipo y no coinciden con lo que ellos creen, y la gente con la que se juntan todos los días creen que la encuesta no es válida. Expliquemos un poco esa situación, porque la gente, de verdad, lo que quisiera es que fueras al Parque Central un sábado a las 3 de la tarde e hicieras la encuesta. Y obviamente los números no serían los que están ahí hoy. Pero si se hiciera la encuesta en una manifestación, eso por supuesto sesgaría mucho la encuesta. Sí. Expliquemos un poco ese concepto, porque la gente de verdad cree que lo que él piensa y su entorno es la verdad. Sí, en parte sí, en parte mucha gente puede creer que lo que está en el sector, en lo inmediato es la verdad, pero eso era más notorio antes, cuando no teníamos acceso a Facebook o a Twitter o cosas por el estilo. Ahora la gente recibe una gran cantidad de información porque la gente tiene amigos por centenares, mientras que en la vida cotidiana uno se relaciona intensamente con 20, 30 personas. En Internet la gente tiene 500 amigos, 1000 Pero amigos. yo te voy a calificar eso que estás diciendo, porque del total de personas que tienen Internet en Guatemala, entre el 25 y el 30% de los que están empadronados tienen realmente Internet en línea en Guatemala. El resto no lo tienen. Solo un 30% de todo el padrón electoral tiene realmente acceso a Internet y lo accesa constantemente. El resto no lo tiene. ¿Pero cuánto tenés en televisión? Porque hemos estado por eso, pero ahí es otro esquema completamente diferente, porque hay televisión que es más urbana y tienes televisión que es mucho más rural. Sí, caballeros locales. Correcto. A mí me llama la atención de lo que decía Víctor en comparación, comparar el movimiento de protesta contra el sistema político que se está dando en Guatemala frente a la primavera árabe, lo que se produjo sobre todo pues en Túnez, en Libia, en Egipto. Y decías, Víctor, que es más fácil convocar y reunir personas para votar regímenes o para votar a funcionarios o para condenar a funcionarios que para edificar un sistema nuevo. Eso es lo que ha quedado claro después de la primavera árabe. Y en Guatemala pareciera estarse produciendo otro tanto de lo mismo. Sí, en Libia acabaron con un dictador de varias décadas como Gaddafi. El país está todavía sumido en el caos, 5 a 6 años después, todavía sumido en el caos. En la práctica se ha partido en dos países, lo que es Libia, y en ninguno de los dos países gobierna nadie realmente. En Túnez se está comenzando a poner un poquito de orden después de los años de caos. En Egipto, después de la primavera, volvió la dictadura militar. Si hay un momento en que el ejército dice, no, esto no puede seguir así, muchachos, vamos de vuelta nosotros. Y en Egipto tenemos una dictadura militar, solo cambiaron la cabeza. En Siria no pudieron votar el gobierno, pero tienen una guerra civil ya de 5 años. Entonces, por lo que hemos visto aquí y también en las manifestaciones de los indignados en España y en otros sitios, no alcanza para construir algo. O sea, otra vez necesitamos acuerdo entre las élites. Sí, pero tocaste el tema de los indignados. El tema de los indignados en España les tomó casi 6 años pasar de la protesta de indignados a un Podemos y a un Ciudadanos, que convirtieron la protesta de indignados en acción política en las urnas, y están todavía en ese proceso. Les tomó casi 6 años, desde el 2010 que empezaron los indignados, les tomó casi ese periodo de tiempo, no para infiltrar los partidos tradicionales, para formar nuevos movimientos a partir de Podemos y de Ciudadanos que reflejen esa indignación en las urnas. Sí. Es un proceso largo. Ahora, podría ser más difícil todavía en Guatemala, en donde no tenemos partidos. En el caso de España hay un bipartidismo ahora en crisis, pero por años desde la dictadura. Muy sólido e institucional. Tenemos institucionalizado un partido socialista y un partido conservador, ambos muy fuertes y que se han traspasado el gobierno del uno al otro.
y que han podido acordar y negociar entre ellos. Ahora están un poco en crisis porque aparecen dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, pero en Guatemala nunca hemos tenido partidos. En Guatemala la crisis a los partidos les llegó antes de existir. Los partidos, son simplemente vehículos electorales. Vehículos para ganar la elección, o para Víctor, intentar ganarla, o para negociar una cuota de poder. Hay una pregunta relevante que nos están haciendo los televidentes y se refiere, aunque ya lo habíamos dicho hace unos momentos, ¿en qué periodo se hace el levantamiento de esta encuesta? Es bien importante darles a conocer que, miren, el 16 de abril la CICIG hace pública su investigación respecto de la existencia de una mafia político-administrativa en aduanas. A partir del 16 de abril, recuerde, la primera manifestación grande se produce el 25 de abril. La encuesta fue recogida en la tercera o cuarta semana de mayo. Comenzamos el 21 de mayo. Se comenzó el 21 de mayo y se terminó el 27 de mayo. 28. El 28 de mayo. Es decir, ya había pasado por lo menos un mes desde que había surgido la crisis política para el gobierno, ya se había ido Roxana Valdetti y ya se había producido con fuerza este movimiento de protesta en contra del sistema político. Y ya había renunciado Valdizón a ser candidato del Partido Patriota. Sinibaldi. No, Sinibaldi había renunciado ya a ser... Y ya estaba en marcha también ese movimiento de no te toca Valdizón. Ajá, es decir, la encuesta ya recoge buena parte de esos elementos. Muy bien, señores. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a pasar, Quique, con Juan Carlos Sandoval. Don Juan Carlos va a compartir qué dice Twitter, qué dice Facebook en esta noche. Gracias, Quique. Juan Luis, vemos qué es lo que opina la gente a través de las redes sociales. El doctor Hernández nos dice, el Internet se convirtió en una herramienta cívica, el poder de la información rápida es enorme. Cuidado, políticos. Aurora nos dice, claro, y no solo la R, a todos los involucrados hay que llevarlos a tribunales y que paguen. Selvin González, lo difícil de creer es que no se tengan pruebas de la participación directa o indirecta en la corrupción. Nos dice también, lástima que con todos es previsible la continuidad de la corrupción, arbitrariedad, autoritarismo y desigualdad. Armando nos dice, es una lástima que haya gente que todavía crea en ladrones, y Roberto nos plantea el concepto momento estadístico, indica que las encuestas deben de realizarse cuando la situación es la más estable. Lo que pasa es que Guatemala no tendría encuesta dentro de los últimos 2 meses, así de sencillo. Es momento de ir a la pausa, aquí dejamos las entrevistas, por supuesto que tenemos mucho más debate al volver. Quique Godoy y Estuardo Zapeta estarán en el análisis.